las biografías se escriben para eso, para que la gente conozca cosas. El regalo más grande que me pudo haber dado. Y yo le dije a ella, antes de la entrevista, le dije, yo le quiero decir que yo la odiaba a usted. Hola amigos de Tutoriales Gerberin. Hoy venimos con el chismerío fino y los datos más perturbadores de María Antonieta Collins, una de las periodistas latinas más pesadas en Estados Unidos. Tú a lo mejor crees que su vida es calmadita, tipo reportera ejemplar que solo toma café y escribe notas. Pero no, mi cielo. Prepárate porque aquí hay relaciones prohibidas, traiciones de novela y secretos que te dejan el ojo cuadrado. Sabes que si tú sigues así, el próximo muerto eres tú, ¿no? Esta mujer ha vivido de todo, y lo que no ha vivido, se lo han inventado. Así que ponte cómodo, respira hondo y agárrate de donde puedas, porque lo que viene está más bravo que chisme de vecindad un domingo por la tarde. Pero antes de arrancar con este mitote sabroso, ya te la sabes. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde el chisme es cultura y la verdad. Bueno, la verdad a veces depende del ángulo de la cámara. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. ¿Listos? Vamos con todo. Nuestro dato escalofriante número 1. Cuando su primera hija tenía apenas 17 años, entró en una relación bastante complicada, convirtiéndose, como ya se imaginarán, en una de las experiencias más difíciles de su vida. La muchacha estaba muy enamorada y no quería escuchar ningún consejo. Por más que su mamá le hablaba, ella seguía ilusionada, ya sabes, enamorada a nivel actriz de Televisa con productor famoso. El novio era posesivo y bastante celoso, con actitudes que no iban nada bien para alguien tan joven. La muchacha empezó a verse menos sonriente, más callada y con un airecito de miedo que encendió todas las alarmas. Las discusiones comenzaron a subir de tono por cualquier detalle, incluso por cosas tan simples como qué episodio de La Rosa de Guadalupe ver. La familia lo notaba. Para acabarla, el muchacho revisaba sus cosas y olía su ropa interior de manera muy inapropiada. Y lo más incómodo fue cuando un día se atrevió a oler la ropa de la propia María Antonieta, a lo que ella respondió: «Oye, si vas a andar oliendo algo, que sea la ropa de mi hija, no la mía». Obvio, ahí se armó el merequetengue, porque ya había pasado de todos los límites. Llegaba a la casa tan confiado que hasta preguntaba qué había de cenar, como si fuera un miembro más de la familia. Total, ya las traía prácticamente como si fueran sus asistentes personales. Así de: «Órale, suegrita, póngase a hacer la cena porque ya hace hambre». Finalmente, María Antonieta logró que su hija se alejara de esa relación. Pero, según cuenta en tono de broma, quedaron tan marcadas por la experiencia que todavía, de vez en cuando, se apresuran a hacer el quehacer o la cena, y luego se ríen entre ellas al recordar: «Ah, caray, si ese novio ya no existe desde hace 20 años». Le di muchos abrazos y le prometí que no la iba a estar molestando. Dato escalofriante número 2. El día que María Antonieta Collins por poco se nos petatea. Sí, mi gente, así como lo oyen. Resulta que la Collins siempre cargó con el pleito eterno del sobrepeso. Y ya sabes cómo es la tele. Mientras más flaquita te veas, más cuadro te dan. Y ella, tratando de competir con las Barbies del noticiero tipo Mirka de Llanos o Pamela Silva, se clavó en dietas y rutinas extremas. Pero extremas nivel, ni el hambre de la Rosa de Guadalupe le ganaba. El asunto se puso feo un día que, de la nada, todo empezó a darle vueltas. No era emoción ni mareo por un galán, no, era debilidad pura porque la pobre ya andaba casi sin energía. Ahí mismo estuvo a nada de desmayarse frente a medio mundo. Cuando fue al doctor, el señor casi se infarta también y le dijo: «Oye, está bien que quieras dieta, pero no se trata de matarte de hambre. Esto es con calma, con proceso, con balance. No quieras bajar en una semana lo que te tardaste años en subir». Y ahí quedó claro que la presión de la tele te puede jalar feo si no te cuidas. ¿Ustedes creen que en la tele todavía se sigue premiando más la figura que el talento? ¿O ya vamos avanzando? Estaba yo mal hasta que decidí que algo tenía que cambiar. Nuestro dato escalofriante número 3. Un día, por querer mostrar una noticia tal cual, por poco se asfixia. Resulta que ella quería enseñar un túnel por donde se había escapado un poderoso narco, y dijo que, para que la gente entendiera cómo era, lo mejor era meterse al túnel. Pensó:
Al fin y al cabo, ¿qué tanto es tantito? Pero el lugar estaba más inseguro que andar en un pecero en Ciudad de México. Aún así, la Collins se animó. Apenas entró, aquello estaba húmedo y con un olor terrible, así como cuando Thalía come ajo. Cada paso que daba hacía que el túnel crujiera más que cama de camerino de Televisa, cuando andan los productores con las actrices. Todo daba mello. No había suficiente espacio ni dónde recargarse. Para ese punto ya estaba espantada y arrepentida, diciéndose, ¿quién me manda a meterme aquí? Dicen las malas lenguas que incluso murmuró algo así como, mientras yo estoy aquí exponiéndome para reportar la noticia, las de Primer Impacto están ahí bien sentaditas, nada más leyendo el teleprompter y enseñando pierna, y para colmo ganan más que yo. ¡Ah, caray! ¡Qué mala pata! Los soldados que la acompañaban se miraban entre sí con una mezcla de nervio y resignación. Sabían que si algo fallaba ahí dentro, no había forma de salir rápido. Y aún así, la periodista avanzó, grabando imágenes y tomando notas en un lugar donde la mayoría no hubiera metido ni un dedo. Las botas se hundían en el lodo, la humedad se sentía en los huesos, y el silencio del túnel hacía retumbar cualquier sonido. La experiencia se volvió uno de esos momentos que ningún reportero de escritorio entiende. No era un recorrido turístico, no era un set de televisión, no era un lugar preparado para cámaras. Era un espacio vivo, frágil y tan estrecho que apenas permitía respirar sin sentir que todo podía colapsar encima. Tú has estado en 3 de los túneles del... cuéntanos, primero... Culiacán, las casas... Nuestro dato escalofriante número 4. El escándalo de infidelidad que la dejó expuesta ante todo un país. Este dato, la verdad, hace enojar a muchas mujeres. ¿La razón? Pues que el marido de María Antonieta Collins le fue infiel no una, ni dos, sino varias veces. Y mientras él andaba de aquí para allá con otras mujeres, ella seguía ahí, trabajando sin parar y aguantando, como si no hubiera más hombres en el mundo. El señor se llamaba Fabio Fajardo, y una de sus aventuras fue con una muchacha muy joven, colombiana, por si querían saber de dónde era. La joven, según se decía, era guapa a más no poder, tipo de esas que podrían ganar Miss Universo sin trampa de por medio. Nada que ver con la hija de Lili Estefan, no esta sí ganaba sin que le echaran la mano. Ya saben cómo son las controversias de esos concursos. Esta muchacha sí tenía con qué competir. Pero la realidad era que ella buscaba al marido de la Collins por su dinero. Tal cual, le pedía lana hasta para comprarse un buñuelo con agua de panela. Cuando María Antonieta se dio cuenta de todo esto, claro que se enchiló. Sintió que, después de haber entregado años de su vida a ese matrimonio, ahora la estaban cambiando por alguien más joven y bonita. Así que lo enfrentó y le dijo, básicamente, si quieres quedarte con esa muchacha que parece buchona, pues quédate. Y él, sin pensarlo, respondió que sí, que con gusto, como quien encuentra lo que siempre había querido. ¡Qué fuerte! Mi tía Chuchis habría dicho, ¡ay no! ¡Qué hombre tan malvado! Y honestamente, sí. El señor se fue con la joven, estilo Piqué con Clara Chía, mientras María Antonieta se quedó viviendo su duelo como Shakira en días de corazones rotos, escuchando canciones de Paquita la del barrio, porque ya saben, de rata de 2 patas, no lo bajaba. Pero si creen que al hombre le fue bien, están muy equivocados. Lo que viene a continuación va a enchilar todavía más a las mujeres, porque la Collins no solo le perdonó la infidelidad. No, eso fue apenas el comienzo. Quédense, porque en el siguiente dato se los cuento, y está más intrigoso que mi prima Tutis, que ni sabe quién es el papá del bebé que está esperando. Dice que va a esperar a que nazca para avisarle al supuesto padre, a ver a quién se parece. Nuestro dato escalofriante número 5. Pues vean, mis queridos amigos, resulta que el marido de María Antonieta Collins, muy galán según él, andaba de aquí para allá con la colombiana. ¿Y qué creen? Estaba enfermo de cáncer, y no cualquier cáncer, sino uno en fase terminal. Bien dice el dicho, el que obra mal, se le pudre el tamal. Y así fue. La joven novia, ya saben, no quiso cuidarlo. Le dijo, no amigo, ve a que te cuide tu esposa, yo no soy enfermera. Y entonces el señor regresó con María Antonieta Collins para que lo cuidara, para que fuera prácticamente su enfermera. Y ahí estuvo ella, con toda la paciencia del mundo, cuidándolo a pesar de que se había ido con aquella muchacha colombiana. Nombre,
No hay derecho. Algo parecido a cuando Gabriel Soto, al enfermarse, buscó apoyo en su ex Geraldine Bazán. Pues asimismo le pasó a este señor. Ojalá que Piqué no vaya a buscar a Shakira cuando se enferme. Pero bueno, uno nunca sabe. El cuerpo del esposo de la Collins empezó a apagarse rápidamente. Los tratamientos no funcionaron. La enfermedad ya estaba demasiado avanzada y solo vivió 7 meses y unos días después del diagnóstico. Y aquí pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes en este caso? ¿Lo perdonarían? ¿Lo dejarían morir solo como un perro? ¿O qué harían? Díganmelo en los comentarios. Y me volteo y le digo, ¿qué te pasa? Me dijo que fui un canalla contigo. Nuestro dato escalofriante número 6. El reclamo en el panteón que nadie olvida. El día del entierro de Fabio, la escena fue solemne, silenciosa, casi fría. Pero lo verdaderamente fuerte vino después, cuando María Antonieta regresó sola al cementerio. El aire estaba quieto, las flores ya comenzaban a marchitarse, y el olor a tierra húmeda todavía flotaba alrededor de la tumba recién cerrada. Ahí, frente a esa lápida nueva, algo dentro de ella tronó como si hubiera estado esperando ese momento. Y amigos, la verdad, según cuentan, es que no hubo oración ni despedida bonita. Lo que salió fue un grito crudo, desgarrado, como si el pecho le hubiera estallado. Le reclamó por todo, por la humillación, por las mentiras, por el dolor expuesto en todos los medios, por haber convertido su vida en un circo, y luego dejarla con la responsabilidad de cuidarlo hasta el último suspiro. El eco del cementerio hizo que cada palabra sonara más dura de lo que ya era. Los trabajadores del panteón contaron después que escucharon el reclamo desde lejos, que no se parecía a un llanto normal. Era un desahogo lleno de rabia acumulada, como si cada cosa que se cayó durante años hubiera salido golpeando el aire. La escena duró varios minutos, y nadie se atrevió a acercarse porque la intensidad era evidente. Cuando el grito dejó de sonar, quedó un silencio incómodo alrededor de la tumba. Ella se quedó allí un rato, respirando con dificultad, sin moverse, sin intentar componer nada. Era la primera vez que dejaba salir todo lo que había cargado. Y ese cementerio fue el único lugar donde pudo hacerlo sin testigos incómodos. Nuestro dato escalofriante número 7. El día que María Antonieta Collins se metió a una app de citas y terminó saliendo con el exesposo de María Elena Salinas. Sí, mi gente, esto no es invento del internet ni chisme de pasillo. Ella misma lo contó. Resulta que la Collins, en esos días de vamos a ver qué pesca el destino, se animó a abrir una aplicación de citas. Todo normal, todo bonito. Le empieza a hablar un señor educado, muy propio, medio misterioso, que le mandaba solo mensajes escritos. Él le contó que estaba divorciado y que tenía cierta edad, pero no mostraba foto. Y tú sabes que donde no hay foto, hay sospecha. Total que un día ella le dice, a ver, mándame una foto para ver quién eres. Y cuando el hombre se anima y la manda, ¡sopas, perico! La Collins abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma, porque el tipo resultó ser nada más y nada menos que el exmarido de María Elena Salinas, su compañera de cadena, la periodista más reconocida después del café de Univisión. ¿Se imaginan la escena? Eso sí que es digno de telenovela. Pero bueno, antes de que entren en pánico, calma. María Elena ya estaba divorciada, cada quien por su lado, y no había nada prohibido. Aún así, qué incómodo ha de haber estado ese descubrimiento. ¿Ustedes qué harían si les pasa algo así? ¿Le siguen la plática o bloquean al tipo por destino travieso? Esto no se trata. Hay que presumir, hay que presumir. Si a los 63 años. Nuestro dato escalofriante número 8. La mujer que cargó más duelos que muchas familias enteras. Para la mayoría de las personas, perder a un compañero de vida es un dolor que no se vuelve a repetir. Pero para María Antonieta, ese capítulo llegó más de una vez. A lo largo de su vida tuvo que enterrar a más de un esposo, y cada despedida se acumulaba sobre la anterior, como si la vida quisiera probar cuánta tristeza podía aguantar una sola persona. Las historias no eran iguales, pero el final siempre era el mismo: hospitales, días interminables de cuidado, noches de incertidumbre, y ese momento brutal donde el corazón ajeno deja de latir mientras el propio sigue funcionando.
Cada pérdida la desgastaba más, la hacía sentir más sola y le dejaba cicatrices que no daba tiempo de sanar. Entre familiares se hablaba de cómo estos duelos repetidos le cambiaron la forma de relacionarse. Las puertas emocionales se hacían más pesadas, los vínculos más lentos, y el miedo a volver a despedir a alguien se notaba hasta en las pláticas casuales. No era paranoia ni dramatismo. Había aprendido a la fuerza que el amor podía convertirse en funerales sin aviso. Nuestro dato escalofriante número 9. El cuerpo que empezó a fallarle en los momentos más complicados. Mientras enfrentaba tantos golpes emocionales, el cuerpo le comenzó a pasar factura de la peor manera. Los chequeos médicos salían cada vez más alarmantes. Prediabetes en aumento, colesterol fuera de control, presión arterial al alza y episodios de apnea del sueño tan fuertes que varias veces despertó sin aire. No había espacio para ignorarlo, porque cada síntoma era otro recordatorio de que su salud se estaba desmoronando. Las mañanas se volvían pesadas. Había días en que apenas podía levantarse de la cama porque sentía las piernas entumidas o el corazón acelerado sin explicación. La ropa le quedaba incómoda, los movimientos se volvían lentos y la báscula se convirtió en un enemigo que evitaba ver, aunque sabía que cada número empeoraba. Los doctores insistían en cambios urgentes, pero la combinación de estrés, duelos, trabajo y malos hábitos hacía casi imposible seguir cualquier recomendación. Todo se acumulaba, emociones guardadas, problemas no resueltos y un desgaste físico que no daba tregua. La falta de aire por las noches e incluso la sensación de que su propio cuerpo la estaba traicionando se volvieron parte del día a día. Las personas cercanas a ella dijeron que hubo una etapa en la que parecía estar viviendo en modo automático, apenas funcionando, arrastrando un cuerpo que ya no respondía bien. Era evidente que algo tenía que cambiar, pero ella apenas tenía fuerza para enfrentar la siguiente mañana. Nuestro dato escalofriante número 10. Las 37 dietas que la dejaron al borde del colapso emocional. En su búsqueda desesperada por perder peso, María Antonieta se metió a más de 37 dietas distintas. No fueron intentos ligeros, fueron ciclos completos de restricciones exageradas, recetas absurdas y métodos que prometían milagros rápidos. La dieta de la luna, la de la sopa, la del repollo, la del té, la del agua y una lista interminable que parecía sacada de un manual de tortura disfrazado de bienestar. Los cambios bruscos le afectaba el humor, la energía y hasta la forma de relacionarse con los demás. Había días en los que apenas podía concentrarse por la falta de alimento y otros en los que la ansiedad por comer la hacía sentir como si estuviera en guerra con su propio cuerpo. Entre más se obsesionaba con el número en la báscula, más caótica se volvía su rutina diaria. Sus compañeros de trabajo llegaron a notar cómo ciertos momentos se volvían incómodos por ese tema. Cambios de ánimo repentinos, silencios tensos, decisiones impulsivas. Todo fruto de esa lucha interna entre querer controlarlo todo y no poder controlar nada. La obsesión se convirtió en una presencia constante, incluso cuando intentaba enfocarse en su carrera. Las entrevistas, los viajes, las presentaciones y los eventos se iban ajustando a la necesidad de ocultar o disimular los resultados de cada dieta fallida. Cada fracaso volvía más pesada la carga, creando un ciclo que parecía no tener fin y que desgastaba más de lo que cualquier persona imaginaba. Ya mi rutina va más encaminada. Trato de caminar 2-3 veces al día y estoy siguiendo las instrucciones de comer cada 2 horas. Nuestro dato escalofriante número 11. El tape industrial en el cuello. Un secreto que pocos se atreverían a confesar. Mucho antes de someterse a la cirugía bariátrica, María Antonieta intentó resolver su incomodidad con el cuello de una forma que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Usaba tape industrial, del grueso, del que se usa para cajas pesadas, para estirarse la piel del cuello y aparentar firmeza frente a cámaras. No era maquillaje ni iluminación, era cinta adhesiva jalando la piel hacia arriba. Y claro, el proceso era incómodo y doloroso. Tenía que colocarlo de manera exacta para que no se notara en televisión, evitando movimientos bruscos que lo hicieran desprenderse. Si el pegamento cedía, el estiramiento desaparecía y dejaba ver el cansancio que tanto quería ocultar. Era una solución improvisada, brutalmente casera,
pero era la única que creía que funcionaba en momentos de presión mediática. Entre maquillistas se rumoraba que ese tape le causaba irritaciones fuertes, marcas rojas y ardor. Varias veces tuvieron que aplicarle productos calmantes porque la piel quedaba sensible después de quitárselo. Pero ella insistía en usarlo porque sentía que era su única defensa contra un público implacable con cualquier detalle físico. Nadie lo notó al aire, pero detrás de cámaras era evidente que cada aparición requería más tiempo, más cuidado y más trucos para mantener esa imagen perfecta que el medio exigía. El tape industrial se volvió parte silenciosa de esa lucha por encajar en un estándar imposible. Nuestro dato escalofriante número 12. El terror a envejecer enferma, un miedo que se volvió constante en su vida. A diferencia de otras figuras públicas que hablan del envejecimiento con filosofía, María Antonieta nunca lo maquilló. Admitió sin rodeos que le tiene mucho miedo a convertirse en una mujer vieja y enferma. No era un temor superficial, era una angustia que le provocaba pensamientos insistentes y un nivel de alerta permanente sobre cada síntoma, dolor o cambio físico. Ese miedo la hacía revisar su salud más de lo habitual. Cualquier molestia, por mínima que fuera, se convertía en una señal de alarma interna. Las consultas médicas se multiplicaban y los análisis se volvían parte de su rutina. Había temporadas en las que vivía pendiente de resultados que ni siquiera indicaban algo grave, pero que para ella se sentían como el inicio de una caída inevitable. El envejecimiento también la afectaba en lo emocional. Cada nueva arruga, cada cambio en la forma del cuerpo, cada cansancio acumulado la hacía sentir que perdía terreno. La imagen pública no ayudaba. La presión por verse siempre presentable la obligaba a estar en pelea constante con el espejo, buscando señales de deterioro antes de que otros las notaran. Esa preocupación constante se convirtió en una presencia que la acompañaba en casa, en el trabajo y en los viajes. Siempre vigilante, siempre atenta, siempre comparando cómo se sentía hoy respecto a ayer. Y ese miedo llegó a volverse una sombra diaria que la seguía incluso en sus mejores momentos profesionales. Empezando a dar cuenta de los parchecitos, lo que pasa es que nadie nos dice lo que está atrás y yo me quedé viuda de esa edición. Nuestro dato escalofriante número 13. La tuberculosis. El tabú que su familia escondió como si fuera pecado. La muerte de sus abuelos no solo fue trágica por lo jóvenes que eran, sino por el contexto de la enfermedad. La tuberculosis era vista como una mancha social que nadie quería admitir. Se asociaba con pobreza extrema, condiciones precarias y un estigma que podía perseguir a toda la familia durante años. Por eso, en lugar de enfrentar la verdad, la escondieron bajo una historia inventada. La enfermedad avanzó rápido y sin misericordia. Sus abuelos murieron a los 30 años, dejando a su hija huérfana y a la familia marcada por una tristeza que nunca se habló abiertamente. Esa muerte fue un secreto susurrado entre adultos, y cualquier intento de preguntarlo terminaba en evasivas o explicaciones vagas que solo añadían más misterio. La tuberculosis, en esa época, era casi una sentencia de aislamiento. Quienes la padecían eran retirados de la vida social, y las familias cargaban con la vergüenza durante generaciones. Por eso nadie quería mencionar la palabra. Preferían repetir la versión del accidente una y otra vez, antes que admitir la verdadera causa. Ese silencio dejó un hueco en la identidad de María Antonieta. Creció sin entender quiénes fueron realmente sus abuelos, ni por qué su muerte era un tema prohibido. Y al descubrirlo, la dimensión del secreto familiar cayó con un peso que llevaba décadas acumulándose. La vida no le dio esa oportunidad. Nuestro dato escalofriante número 14. La pobreza brutal al llegar a Estados Unidos. Cuando emigró a Estados Unidos, la vida no le dio ni un solo respiro. Llegó sin dinero, sin contactos y sin garantías de nada. La casa donde vivía tenía muebles viejos, electrodomésticos prestados y un ambiente constante de supervivencia, donde cada dólar tenía que estirarse como si fuera de goma. El choque entre lo que imaginaba y lo que encontró la dejó completamente descolocada. Los primeros meses fueron los más duros. Tenía que aceptar cualquier trabajo disponible, desde tareas domésticas hasta labores repetitivas y pesadas que la dejaban agotada. La comida era básica y limitada, y muchas veces tenía que elegir entre comprar algo para ella o pagar cuentas atrasadas.
No había lujo, ni descanso, ni seguridad, solo la obligación de resistir. La presión económica era tan fuerte que cualquier gasto imprevisto se convertía en crisis. Un electrodoméstico descompuesto, un medicamento necesario o un pago atrasado eran suficientes para dejarla sin dormir. Cada día era una batalla silenciosa en la que tenía que demostrar que podía sobrevivir en un país que no perdonaba errores. Esa etapa dejó huellas profundas, la forma en que hacía compras, la manera en que ahorraba y hasta su forma de trabajar después surgieron de esos años donde literalmente no tenía margen para fallar. Fue una época en la que aprendió que la pobreza duele, cansa y humilla, especialmente cuando está sola en otro país. Nuestro dato escalofriante número 15. Un día de acción de gracias, reducido a un taco de Taco Bell. Su primer día de acción de gracias en Estados Unidos no tuvo familia, no tuvo pavo, no tuvo mesa llena. Tuvo un taco de Taco Bell. Era lo único que podía pagar y lo único que tenía sentido en medio de una soledad que todavía no sabía poner en palabras. Mientras en otras casas se escuchaban risas, brindis y conversaciones largas, ella pasó la fecha comiendo dentro del coche, mirando a la gente entrar y salir del restaurante. La escena era deprimente. Autos pasando con bolsas llenas de comida, familias cargando bandejas completas, y ella con un taco frío que sabía más a derrota que a cena festiva. Ese día entendió con toda claridad lo lejos que estaba de su familia y lo difícil que sería acostumbrarse a una vida sin apoyo cercano. Las calles estaban vacías y el silencio del feriado hacía más evidente su situación. Cuando regresó al lugar donde vivía, no había luces, ni calor de hogar, ni compañía. Solo un espacio pequeño, silencioso y ajeno, que la hacía sentir aún más desplazada. Esa noche durmió temprano, no por cansancio, sino para que el día terminara lo antes posible. Años después, recordaba ese primer día de acción de gracias como uno de los más solitarios de su vida. No por falta de comida, sino por la sensación de estar completamente desconectada de todo lo que le era familiar. Marzo, abril y mayo del año pasado, quisiera yo borrarlos de mi calendario personal. Nuestro dato escalofriante número 16. La máquina de coser que compró a crédito para fabricar pañales. Cuando la situación económica llegó al límite, tuvo que tomar una decisión que marcó esa etapa. Comprar una máquina de coser a crédito para fabricar pañales y venderlos. No era un proyecto emprendedor bonito ni una historia de superación romántica. Era supervivencia pura. La máquina llegaba con pagos mensuales que tenía que cubrir sí o sí, aunque eso significara sacrificar comida o descanso. Las noches se le iban cosiendo, cortando tela, ensamblando piezas y terminando pedidos que tenía que entregar sin retrasos. No tenía taller, no tenía equipo, no tenía experiencia profesional. Tenía una mesa improvisada, una lámpara cansada y la urgencia de no fallar en la entrega. Cada pañal era dinero indispensable y cada retraso era un problema. El ruido de la máquina se volvió parte del ambiente de la casa. A veces la usaba hasta entrada la madrugada, con la espalda molida y las manos entumidas por tantas horas de trabajo. No podía detenerse porque cualquier pago atrasado significaba intereses que no podía cubrir y deudas que no sabía cómo manejar. Ese esfuerzo silencioso fue el sostén que la mantuvo a flote durante meses. Fabricar pañales no la hacía sentir orgullosa ni poderosa. La hacía sentir cansada, pero era lo único que tenía para evitar que las deudas se la comieran viva. Nuestro dato escalofriante número 17. La periodista famosa, que nunca ganó un premio en México. Aunque en Estados Unidos logró respeto, pantalla y reconocimiento, en México la historia fue otra. Cada año veía cómo se premiaba a colegas, a periodistas con menos trayectoria, menos riesgo y menos historias fuertes. Ella asistía a ceremonias, participaba en proyectos, aparecía en programas, pero las nominaciones nunca llegaban. En su país, simplemente no aparecía en la lista de favoritos. Los productores y ejecutivos sabían quién era y lo que había logrado, pero aún así la dejaban fuera. Había comentarios filtrados sobre preferencias internas, favoritismos, compromisos con televisoras y nombres intocables que siempre aparecían por encima de ella. La ausencia se volvía más evidente conforme su carrera avanzaba y acumulaba méritos que en cualquier otro caso hubieran dado premios automáticos.
Su círculo más cercano percibía el silencio incómodo cada vez que surgía algún galardón nacional. Nadie decía nada, pero todos sabían que su nombre jamás sería mencionado. A veces, incluso periodistas más jóvenes le preguntaban cómo era posible que nunca hubiera recibido un solo reconocimiento en su propio país. Esa falta de premio se volvió un recordatorio constante de que, en el mundo del espectáculo y el periodismo en México, el talento no siempre se traduce en galardones, y ella tuvo que aceptar que jamás sería profeta en su tierra, aunque hubiera hecho méritos suficientes para llenar estantes completos. Yo me acuerdo uno de los peores momentos, solo tú me puedes sacar. Dale luz. Nuestro dato escalofriante número 18. El pánico a los números, el talón de Aquiles que siempre trató de esconder. Aunque dominaba los reportajes difíciles y las entrevistas tensas, había un tema que la paralizaba por completo: los números. Advirtió en varias ocasiones que se consideraba ignorante en temas económicos y que las matemáticas siempre habían sido una pesadilla para ella. Esa debilidad le generaba un nerviosismo que pocas veces mostraba en público. Durante reuniones de trabajo, evitaba involucrarse en discusiones que tuvieran que ver con presupuestos, porcentajes o análisis financieros. Se quedaba callada, fingía revisar papeles o desviaba el tema hacia otro punto. No quería que nadie notara lo incómoda que se sentía con operaciones básicas que otros resolvían sin esfuerzo. En los proyectos importantes, dependía mucho de asistentes o productores que sí dominaban los números. Tenía que confiar en terceros para manejar asuntos económicos, aun cuando eso la incomodaba profundamente. Era un hueco en su preparación que arrastró desde la juventud, cuando reprobó materias relacionadas con matemáticas varias veces. Ese temor la hacía sentirse vulnerable en situaciones donde se esperaba que tuviera control total. Y aunque lo ocultaba bien ante cámaras, internamente era un punto que la dejaba expuesta y que prefería evitar a toda costa. Nuestro dato escalofriante número 19. El fraude amoroso que la dejó expuesta como nunca. El hombre llegó a su vida con la actitud perfecta, el tono exacto y esa manera de hablar que hace creer que todo encaja sin esfuerzo. Le mandaba mensajes atentísimos, le dedicaba tiempo, le hacía sentir acompañada, como si hubiera estudiado cada una de sus necesidades emocionales antes de aparecer. Todo en él parecía auténtico, tanto que hasta los amigos comentaban que por fin había encontrado a alguien que la trataba como merecía. Pero el encanto empezó a oler raro. Demasiado cortes, demasiados cumplidos, demasiadas historias pulidas. Y el truco se cayó cuando una amiga reconoció de inmediato la cara del supuesto galán. No era él. Eran fotos robadas del exesposo de María Elena Salinas. Las imágenes, las poses, los viajes, todo pertenecía a otra persona. Lo único real era el fraude emocional que él estaba construyendo detrás de pantalla. Al confrontarlo, todo se vino abajo. Las explicaciones no tenían coherencia, las fechas no cuadraban y los pretextos salían más rápido que las mentiras. Lo que ella pensó que era un inicio bonito, se convirtió en la revelación de que había sido víctima de un engaño descarado, armado con detalle y usando la identidad de alguien cercano a su propio círculo laboral. Ese episodio la dejó vulnerable ante su gente más próxima, porque nadie imaginaba que una periodista tan experimentada pudiera caer en un truco tan torpe. Y sin embargo, ahí estaba, con capturas, audios y llamadas que confirmaban que el príncipe azul no existía. Solo quedaba la certeza incómoda de que alguien se había metido hasta su intimidad, usando una cara prestada. Nuestro dato escalofriante número 20. La vez que le dijo a Silvia Pinal que la odiaba en su propia casa. Antes de que comenzara la entrevista formal con Silvia Pinal en su propia casa, María Antonieta Collins decidió soltar una confesión que no venía en ningún guión. Apenas estaban afinando detalles, luces y acomodos, cuando Collins se volteó hacia la diva y le dijo, sin anestesia, que de joven la había odiado. Así, directo, sin adornos y con un tono entre broma y verdad. Ya vamos todas las muchachas mexicanas. Una mujer mayor, ¿no? 20 años Volvía mayor. con una hija. La razón del odio no tenía nada que ver con el medio ni con envidias profesionales. Era algo mucho más simple y mucho más humano. Enrique Guzmán. En la época en que Silvia se casó con él,
Guzmán era el sueño platónico de miles de jovencitas, entre ellas la propia María Antonieta. Ver que el ídolo juvenil terminaba casado con la actriz más famosa del país era como ver cómo alguien te arrebataba al crush de la adolescencia. Ese resentimiento de adolescente se le quedó atorado durante años, y ese día decidió sacarlo, a nivel de broma claro está. Silvia Pinal recibió el comentario con una mezcla de risa discreta y gesto de «esto no me sorprende», como solo alguien con décadas de tablones encima lo puede manejar. Y ahí, en ese mismo ambiente de cámaras apagadas y revelaciones inesperadas. Y yo le dije a ella, antes de la entrevista, le dije, yo le quiero decir que yo la odiaba a usted. ¡Ay! La diva aprovechó para soltar uno de sus secretos más jugosos. Un amor poco hablado con Peter O'Toole, el actor británico que hacía suspirar a medio planeta. No era un rumor de revista. Lo dijo ella misma, casi como quien comparte una travesura del pasado. Y bueno, amigos, así terminamos este recorrido por los episodios más pesados, incómodos y ocultos de la vida de María Antonieta Collins. Una historia que, por donde la mires, está llena de silencios raros, decisiones duras, golpes emocionales y momentos que no se cuentan en pantalla, pero que explican muchas cosas que jamás vemos del otro lado del teleprompter. Si te quedaste con la boca abierta, o si encontraste un dato que no sabías, aquí es donde te pido lo que siempre te pido, pero con cariño de chismoso profesional. Suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube no te ande escondiendo mis videos. Y déjame un comentario diciendo qué dato te dejó más sacudido. Comparte este video con alguien que crea que ya lo sabe todo de la farándula, para que vea que todavía le falta barrio. Y no te me vayas lejos, porque en Tutoriales Gerberín seguimos soltando historias igual de pesadas, igual de sabrosas y con más intriga que novelón de las 9. Ese que no se pierde para nada tu tía la chismosa. Nos vemos en el siguiente, que esto apenas se está poniendo bueno.